a manera de puntapié inicial el pasaje de Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, tan importante, tan querido para nosotros como pueblo de este tiempo, ¿no? Dice el Apocalipsis: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es como la identidad de este pueblo a lo cual vamos a hacer alusión con aquello de la necesidad de la fe y la necesidad de la obediencia en este tiempo final. Bueno, efectivamente, nos habían sugerido que podamos enfocarnos en un aspecto más bien doctrinal de los escritos, de las enseñanzas de la sierva del Señor. Así que hemos pensado en un título más bien simple: el mensaje de los profetas y las doctrinas adventistas. Seguimos, por favor, con la presentación. Y sabemos que las doctrinas adventistas no se originaron con las visiones de la señora White. Eso es algo que siempre hemos dicho y enseñado. Que si tenemos un cuerpo de doctrinas, este cuerpo surgió a través del estudio de la Biblia, con mucha oración por parte de nuestros pioneros y por supuesto bajo la conducción del Espíritu Santo. Seguimos. De todas maneras, hay un papel del cual no vamos a hablar en este momento de Elena de White en este proceso de formación doctrinal. Adelante, por favor. Ella, por supuesto, al no ser la originadora, sin embargo, sus escritos aportan naturalmente claridad y fuerza al mensaje de la iglesia. Adelante. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, y es una propuesta más bien sencilla, pero me parece importante, vamos a presentar una pequeña muestra de las expresiones de la señora White en relación con tres doctrinas fundamentales. En el corazón va a estar la doctrina del santuario, que era una de las sugerencias que nos habían hecho para esta presentación. Bueno, quiero llamar la atención de los hermanos a esta declaración del año 1890. Dice: nuestras iglesias, decía la señora White, están agonizando por falta de enseñanza acerca del tema de la justificación por la fe en Cristo. Y verdades semejantes, no es el único tema. Pero ¿cuánto énfasis presenta la señora White? Adelante, por favor. Dice: las iglesias necesitan, y prácticamente dice, ojo, que las iglesias pueden agonizar y morir si no reciben un mensaje tan vital como este de la justificación por la fe. Y sigue diciendo Elena de White en un artículo de 1890, varias personas me han escrito preguntando si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y les he respondido: es ciertamente el mensaje del tercer ángel. Por eso comenzábamos con la lectura de Apocalipsis 14, que contiene el mensaje del tercer ángel. Porque como parte de ese mensaje está ese texto que tiene que ver con guardar los mandamientos, pero tienen que ver con la fe de Jesús. Y ahí están esas joyas de pensamiento de la autora que citamos textualmente. Dice ella: cuando el pecador penitente, arrepentido, podríamos decir, contrito delante de Dios, comprende el sacrificio de Cristo en su favor y acepta este sacrificio como única esperanza en esta vida y en la vida futura, sus pecados son perdonados. Esto es justificación por la fe. ¿Qué definición más simple, pero a la vez tan profunda, maravillosa? Pareciera tan elemental y sin embargo tan vital. Dice: eso es la justificación por la fe. Adelante. Sigue diciendo la sierva del Señor: cada alma creyente debe conformar enteramente su voluntad a la voluntad de Dios y mantenerse en un estado de arrepentimiento y contrición, ejerciendo fe en los méritos expiatorios del Redentor y avanzando de fortaleza en fortaleza, de gloria en gloria, aferrarse de esos méritos maravillosos de Cristo en un estado permanente de fe y de arrepentimiento. Seguimos. Declaraciones que nos ilustran, ¿no?
Bueno, aquí hay una definición que siempre me ha gustado, justamente porque la propuesta es difícil de olvidar. Dice Elena de White yendo a lo esencial. El perdón y la justificación son una y la misma cosa. Cuando hablamos de justificación, que puede parecer un término teológico, un poco complejo, pensemos en esta cita. Es lo mismo que hablar del perdón. O sea, tiene que ver con la manera como podemos arreglar nuestra vida con Dios respecto de nuestro pasado, que ciertamente ha sido manchado por el pecado. ¿Y cómo se logra? Dice, mediante la fe. El creyente pasa de la posición de un rebelde, un hijo del pecado y de Satanás, a la posición de un leal súbdito de Jesucristo. No en virtud de una bondad inherente, sino porque Cristo lo recibe como hijo suyo por adopción. O sea, la justificación es perdón, pero a la vez esa fe es una fe vital, transformadora, donde se pasa de un estado a otro, como lo señala el linaje de White. Dice, el pecador recibe el perdón de sus pecados, porque estos pecados son cargados por su sustituto y garante, o sea, Jesús. El Señor le dice a su Padre Celestial, este es mi Hijo. Suspendo la sentencia de condenación de muerte que pesa sobre él, dándole mi póliza de seguro. Fíjese la expresión tan actual. Mi póliza de seguro de vida y vida eterna, en virtud de que yo he tomado su lugar y he sufrido por sus pecados. Eso es justificación por la fe. Adelante. Ciertamente, Él es mi Hijo amado, le dice el Señor Jesús al Padre también. De esa manera, el hombre perdonado y cubierto con las hermosas vestiduras de la justicia de Cristo comparece sin tacha delante de Dios. Qué privilegio y cuánto desearían los seres humanos tener la certeza de esta experiencia prometida acá en las palabras tan simples de la señora White. Ahora, no quiere decir que la persona se vuelve automáticamente perfecta, no. Dice, el pecador puede errar, pero no es desechado sin misericordia. Su única esperanza, sin embargo, es el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Arrepentimiento y fe. Es prerrogativa del Padre perdonar nuestras transgresiones y nuestros pecados porque Cristo ha tomado sobre sí nuestra culpa y ha suspendido la sentencia que pendía sobre nosotros, imputándonos, acreditándonos, podríamos decir también, su propia justicia. Yo agregaría perfecta. Su sacrificio satisface plenamente los requerimientos de la justicia. Es realmente extraordinario y claro y profundo el pensamiento de Elena de White sobre esta temática tan vital, probablemente la principal doctrina que creemos y defendemos, como es la justificación por la fe. Vamos adelante. La justificación es lo opuesto a la condenación. Así lo define y así es. La ilimitada misericordia de Dios se ejerce sobre los que son totalmente indignos en realidad. Él perdona transgresiones y pecados por amor a Jesús, quien se ha convertido en su propiciación por nuestros pecados. Mediante la fe en Cristo, el transgresor culpable entra en el favor de Dios y en la firme esperanza de la vida eterna. No es que no exista condenación, seguimos, sino que la condenación ha sido suspendida, ha sido cargada por Cristo y se nos ofrece el don de la vida eterna. Muy bien, el mensaje presente, porque lo es, la justificación por la fe, es un mensaje de Dios. Y como tal, es para nosotros, es para que lo compartamos con el mundo todo. Dice, lleva las credenciales divinas, porque su fruto es para santidad. Y ahí vemos que no alcanza con hablar solo de perdón, sino que da lugar a algo más. Tememos que algunos que necesitan grandemente la preciosa verdad que fue presentada ante ellos no hayan recibido su beneficio. Y eso sería muy triste. Seguimos. Está el regalo y algunos parecen no haberlo recibido, o por lo menos en su plenitud. Dice,
no abrieron la puerta de su corazón a Jesús para darle la bienvenida como a un huésped celestial. Y han sufrido una gran pérdida. Por supuesto, haber dejado a Jesús fuera de la puerta, no haberlo recibido, es una pérdida, es la mayor de las pérdidas. Ciertamente hay un sendero estrecho por el que debemos caminar, dice Elena de White. La cruz se presenta en cada paso. Debemos aprender a vivir por fe. Entonces las horas más oscuras serán iluminadas por los benditos rayos del sol de justicia. Es un mensaje de alegría, es un mensaje positivo, es un mensaje de luz. Bueno, y aquí llegamos a la pregunta que Elena de White hace a sus lectores. ¿Qué es la justificación por la fe? Y esta definición es para ponerla en un cuadrito y tenerla siempre delante de nosotros. Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que él no tiene la capacidad de hacer por sí mismo. Difícilmente alguien podría expresarlo tan bien como este testimonio especial de Elena de White. Recordemos que en el Congreso, y ahora simplemente para poner ese pequeño contexto histórico de la Asociación General, me refiero, de 1888, en la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, en los Estados Unidos, los jóvenes predicadores E.J. Wagoner, el doctor Wagoner y A.T. Jones expusieron el mensaje de la justificación por la fe, con no poca resistencia de parte de muchos. Ahora, la señora White, junto con Wagoner y Jones, llevó esta visión refrescante de una comprensión plena de la justificación por la fe a las iglesias de toda Norteamérica. Primero en el circuito de los campestres, esos famosos campamentos adventistas, y más tarde en los centros institucionales, en las instituciones educativas, médicas. Quiere decir, acá hay un respaldo de Elena de White a la mejor exposición de justificación por la fe de parte de estos predicadores jóvenes, que en muchos casos fueron un tanto rechazados por algunos, por muchos. Y acá vamos a ser bien concretos, queridos hermanos. Nosotros no pretendemos agotar este tema, ni nunca lo agotaremos, pero sí podemos beber de la fuente, naturalmente la Biblia, naturalmente la Biblia. Pero en el contexto de una semana sobre espíritu de profecía, quiero recomendar en este caso 3 libros. Una compilación que se llama Fe y Obras, una pequeña compilación, pero muy recomendable. Y naturalmente los clásicos del adventismo, que no debemos dejar de repasar, de recomendar, de entregar, de vender, de regalar. El camino a Cristo y el deseo de todas las gentes. Yo no podría recomendarles mejores textos, aún tomando a todos los teólogos que conozco, que estos libros de la pluma que fue inspirada por el Espíritu. En un sentido figurado lo estamos diciendo, pero en el sentido fueron inspirados por Dios. Y son realmente maravillosos, realmente maravillosos. Vamos adelante. El segundo aspecto que queríamos tratar hoy brevemente tiene también su contexto histórico. Y ocurrió algunos pocos años después, pero también con una conexión histórica con aquel Congreso de Minneapolis de 1888. Me refiero a la sesión del Congreso de la Asociación General del año 1905 en Washington, donde el pastor A.F. Ballenger presentó 3 estudios sobre, entre comillas, su nueva luz en cuanto a la doctrina del santuario. Su principal argumento era de que Jesús, al ascender al cielo después de su muerte y resurrección, entró directamente al lugar santísimo. Es decir, no hay tal cosa como un santuario con 2 fases, juicio investigador, etcétera, en la opinión, naturalmente, del pastor Ballenger. Ya unos años antes, 1891, Elena de White había hablado del pastor Ballenger, extraviado en su comprensión doctrinal, como notaremos, y había dicho, ahora nuestro hermano Ballenger está presentando nuevamente teorías que no pueden probarse con la palabra de Dios. Es decir, la señora White no estaba de acuerdo con la posición del pastor Ballenger acerca de la doctrina del santuario. Como el adventismo en general, como muchos sabrán, tampoco estuvo de acuerdo con la presentación del doctor Desmond Ford
en la década de los años 1980. Sobre esta temática, queridos hermanos, amigos, yo quisiera recomendar también dos libros fundamentales de la señora White. El primero, de nuevo, una compilación de lo mejor de sus escritos sobre esta temática, bajo el título Cristo en su santuario. Y por supuesto, el conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos, donde aparece la doctrina del santuario en el marco profético e histórico, en una presentación inigualable. Vamos adelante después de esta recomendación para leer algunas pocas ideas que Elena G. de White presenta sobre la doctrina del santuario. Tan profunda, tan compleja de a ratos, pero tan maravillosa como ella es. Dice la sierva del Señor, la verdadera comprensión del tema del santuario significa mucho para nosotros como pueblo. Es decir, acá en esto que refleja un poco ese contexto del que les hablaba, la señora White dice, necesitamos entender, es significativo, es importante para nosotros comprender la doctrina del santuario, aunque nos parezca por allí un poco complicada. Todos, dice, y noten, no está hablando de teólogos, no está hablando de pastores, dice, todos necesitamos tener en mente el tema del santuario. Dice, no solo haberlo estudiado, tenerlo en mente, tenerlo presente, diríamos. Dice, Dios prohíbe que la charla que procede de labios humanos cercene la creencia de nuestros hermanos en la verdad de que hay un santuario en el cielo y que un modelo de ese santuario se construyó una vez en esta tierra. Fíjense cuán claro es, seguimos. La idea de que hay un santuario en el cielo. Las realidades no son terrenales, pero existe un santuario real en el cielo. Dice, el Señor desea que su pueblo se familiarice con este modelo, teniendo en mente el santuario celestial, donde Dios es todo y está en todo. Debemos mantener nuestras mentes vigorizadas por la oración y el estudio de la palabra de Dios, de modo que podamos captar estas verdades. Y acá te está dando el secreto, querido hermano. El secreto no es solamente coleccionar libros y escuchar conferencias o sermones. Tenemos que disponernos a ir a la fuente, la palabra de Dios, con mucha oración para entender este tema y todos los otros que son tan importantes para la esencia de nuestra fe adventista. Dice en Cristo en su santuario, precisamente, la página 136, la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Y acá Elena de White toma una distancia de la predicación por allí evangélica, donde todo está enfocado y únicamente en la cruz de Cristo. No, no es solo la cruz. Obvio que la cruz es el centro, es lo más importante, es lo esencial e insustituible. Pero el tema del santuario es tan esencial como su muerte, porque allí es donde Cristo administra los beneficios de la cruz, del sacrificio de la cruz, en favor del pecador, en favor del ser humano, en favor de nosotros. Entonces, eso es, por supuesto, tan importante. Seguimos. Somos el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Durante los últimos 50 años, decía en ese momento, toda suerte de herejías han sido presentadas para dominarnos, para nublar nuestras mentes acerca de la enseñanza de la palabra, especialmente acerca de la ministración de Cristo en el santuario celestial y el mensaje del cielo para los últimos días, como es dado por los ángeles en el capítulo 14 del Apocalipsis. Acá hay una nota de advertencia, notaremos. Hay un esfuerzo del enemigo por tratar de distraernos de esta temática. Seguimos. Mensajes de toda especie han sido presentados a los adventistas del séptimo día para ocupar el lugar de la verdad que punto por punto ha sido descubierta mediante el estudio, con oración otra vez, y testificada mediante el poder del Señor que obra milagros. Bueno,
No podemos dejar que otros temas no bíblicos ocupen el lugar de esta cadena de verdades que ha sido descubierta con oración a través del estudio de la Biblia. Seguimos. Dice, pero los hitos, y esta es una palabra que la señora White suele usar, los hitos que nos han hecho lo que somos, han de ser preservados y serán preservados, como Dios lo ha manifestado mediante su palabra y el testimonio de su espíritu. Él nos insta a aferrarnos fielmente, con el vigor de la fe, a los principios fundamentales que están basados sobre una autoridad incuestionable, la autoridad de la revelación. Y aquí estamos llamados hoy, otra vez, y frente al bombardeo de tantas ofertas cristianas, a recordar los grandes hitos de la fe adventista. Y el santuario es uno de ellos. Bueno, y debo ir hacia la parte final de esta breve exposición para mencionar algunas ideas del tema más hermoso probablemente que permanece en el corazón de los adventistas, de los creyentes en general. Tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Sobre esto quisiera recomendar otra vez un par de libros fundamentales. Hay una compilación muy bonita de los últimos años llamada La Segunda Venida y el Cielo. Todo adventista debiera tenerlo, debiera disfrutar de su lectura en el círculo del hogar, en los grupos pequeños, donde sea. Y por supuesto, la historia de la redención, que es también una compilación de los primeros libros de Elena de White sobre la visión del gran conflicto. Y estamos recomendando volver a este libro, La historia de la redención, para hablar otra vez de la segunda venida de Cristo. Dice Elena de White, una de las verdades más solemnes y más gloriosas que revela la Biblia es la de la segunda venida de Cristo para completar la gran obra de la redención. La doctrina de del segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica de las Sagradas Escrituras. Me gusta la expresión completar la obra de la redención, porque la obra de la redención que comienza con el Dios hecho hombre en la encarnación de Cristo no termina hasta que Cristo vuelve para poner fin a la historia de pecado. Le preguntaban una vez a un querido hermano de una de las iglesias que yo he pastoreado, ¿por qué cree usted? En la calle le preguntaron, ¿por qué cree usted que Cristo volverá por segunda vez? Y él contestó con mucha sabiduría, porque todo lo que Dios comienza, Él también lo termina. Y acá está la idea de completar una obra. Y por eso creemos, seguimos creyendo en su venida. La venida de Cristo, que ha de inaugurar el reino de la justicia, ha inspirado los más sublimes y conmovedores acentos de los escritores sagrados, claro que sí. Los poetas y profetas de la Biblia hablaron de ella con ardientes palabras de fuego celestial. Así dice el conflicto. Y ese fuego debiera seguir ardiendo en nosotros, por supuesto. Seguimos. La venida del Señor ha sido en todo tiempo la esperanza de sus verdaderos discípulos. La promesa que hizo el Salvador al despedirse en el Monte de los Olivos de que volvería iluminó el porvenir de sus discípulos al llenar sus corazones de una alegría y una esperanza que las penas no podían apagar ni las pruebas disminuir. Qué impresionante es esto en un tiempo como el que vivimos. Tan lleno de penas, de luto, de muerte, de enfermedad. Qué hermosas palabras de esperanza. La comprensión de la esperanza en la segunda venida de Cristo es la clave que abre toda la historia futura y explica todas las lecciones del porvenir. Es como los teólogos dirían la clave hermenéutica para entender qué es eso de ese área de la teología llamada la escatología. Pero acá simplemente dice, hay que entender el tema de la venida de Cristo. Esa es la clave. Seguimos. Pronto, en la descripción que hace la pluma inspirada, y es tan conocido esto, pero volvemos prácticamente con la emoción que significa leerlo. Pronto aparece en el este una pequeña nube negra, de un tamaño como la mitad de la palma de una mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad.
El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. Y esa es la concreción de esa esperanza de tanto tiempo. Dice, en silencio, solemne, la contemplan, mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa, hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor, y sobre ella el arco iris del pacto gran. Ese maravilloso libro, El conflicto de los siglos. Y ahí está, y estas son palabras profundamente conmovedoras, insisto, palabras que leía en mi adolescencia y que me conmovieron tan profundamente. En la Biblia se llama la herencia de los bienaventurados una patria. Y cita Hebreos capítulo 11, ese capítulo tan extraordinario de los hombres de fe. Allí conduce el divino pastor a su rebaño a los manantiales de aguas vivas. El árbol de la vida da su fruto cada mes, y las hojas del árbol son para el servicio de las naciones, como lo dice el libro del Apocalipsis. Seguimos leyendo. Allí hay corrientes que manan eternamente. Sobre los senderos preparados para los redimidos del Señor. Nosotros tenemos que mantener esas imágenes y anhelar el día en que podamos caminar en esos lugares tan bellos descritos por Elena de White. Allí las vastas llanuras alternan con bellísimas colinas y las montañas de Dios elevan sus majestuosas cumbres. En aquellas pacíficas llanuras, al borde de aquellas corrientes vivas, es donde el pueblo de Dios, por tanto tiempo anduvo peregrino y errante, encontrará un hogar. ¿Cómo podríamos expresarlo mejor? No se puede, no se puede. El pueblo de Dios, perseguido, errante, una vez que la leí, recuerdo el impacto que me produjo. Y yo espero que ese mismo impacto se apodere de los queridos hermanos que me escuchan, amigos que me escuchan. Aunque lo hayan leído 1000 veces, uno nunca se cansa de leer esto. La anterior, por favor. La anterior todavía. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. Ahora sí. De aquel que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito, desde el átomo más animal e inanimado, declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor.